Estamos con Fermín Encabo, alcalde de Jarandilla de la Vera. Alcalde, primera pregunta. El balance de estos 2 años y unos cuantos meses ya desde las pasadas elecciones es tu tercera legislatura como alcalde de Jarandilla. Cuéntanos. Se va trabajando el día a día, no muchas veces hay proyectos que están ahí un poquito estancados y hay que irlos sacando, pero bueno, el balance de momento creo que es del día a día y es positivo. Antes de ayer te has reunido con el consejero de Gestión Forestal para hablar sobre la rotura de la balsa y sobre todo las ayudas para los propietarios de los edificios que se vieron afectados. Cuéntanos cómo fue la reunión en términos generales. Bueno, pues la reunión fue fructífera, fue la verdad que salí bastante conforme de la reunión. Dijeron que tenían que venir a valorar otra vez porque los propietarios de los inmuebles habían presentado unos presupuestos, una valoración de unos técnicos. Ellos decían que, bueno, que había algunas valoraciones que estaban un poquito por encima de lo que ellos creían. Tenían que venir a verlo otra vez nuevamente con los técnicos suyos y sobre esas valoraciones pues los harían la valoración terminal, la final. La rotura de la balsa también afectó al riego de las plantaciones de tabaco en el ámbito territorial de Jarandilla. Este tema lo vas a tratar también con la consejera de Sí, Agricultura. sacamos el tema ayer. El tema ayer, lo que pasa, claro, que el consejero no lleva esa competencia, la que lleva la competencia de Agricultura es la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, con la cual también me puse en contacto ayer para tener previamente una reunión, que ya hemos tenido varias reuniones con ellas también sobre este tema, y los agricultores, bueno, pues quedan ahí un poco indecisos, que no saben todavía lo que van a recibir y me están preguntando algunos, y de hecho ayer tarde quedó la consejera en llamarme, no pudimos hablar, y a lo largo de la mañana intentaré volver otra vez a llamarla, y la intención es esa, de que nos digan claramente lo que los van a suponer, lo que los van a dar a los agricultores por todas estas pérdidas de estos años de no estar produciendo tabaco. Lo que tienen también es que tienen garantizada la paz la van a tener garantizada porque la paz, como ya sabéis, va ligada a la producción, y si no se produce, pues posiblemente no cubren la paz, pero claro, tienen una justificación y la justificación creo que sí que va a entrar, y con lo cual van a tener garantizada la paz. Lo único que lo que estamos pendientes es de la ayuda que los van a dar por no producir. Vale, ya que hemos tocado el tema del tabaco, tú como alcalde y como ex agricultor, porque has sido tabaquero toda tu vida. Agricultor todavía. Vale, y como agricultor, te has posicionado y has hecho un comunicado público criticando no, sino pidiendo una reflexión más profunda sobre la reforma de la ley antitabaco. Cuéntanos, Fermín. Exactamente. Yo lo primero que digo en ese comunicado es que la seguridad de la salud es lo primordial, porque la salud también está ahí, ¿no?, encima de la mesa con el tema del tabaco, pero nosotros, yo lo he dicho muchísimas veces, nosotros no producimos fumadores, producimos tabaco. Y si no se produce aquí, se va a producir en otro lado. Que yo lo único que pedía era que tuvieran en cuenta que hay mucha gente joven que vive del tabaco, hay mucha gente joven que ha hecho inversiones y están sin pagar todavía, que tuvieran en cuenta y que hubiera una flexibilidad, ni una cosa ni otra, no nos apretaran, porque con esa normativa podía ser que en esta comarca se dejara de producir tabaco, y es lo que no queremos, ¿no?, que haya un equilibrio entre una cosa y otra, no asfixiarlo al agricultor, porque si la asfixiaran al agricultor se dejaría de producir tabaco, y hay muchas infraestructuras que quedan por pagar todavía. ¿Tú consideras de las nuevas medidas que recoge la ley antitabaco, quizás lo más problemático es la prohibición de fumar en espacios al aire? Pero si es que, como digo, si el que quiera fumar, que fume, y el que no quiera fumar, que no fume, y el que no quiera estar al lado del que esté fumando, bueno, pues que se retire un poco, porque se tiene que retirar el fumador al otro, ¿no? Porque ahí es donde digo siempre que tiene que haber un equilibrio entre todas las personas, porque el fumador tiene que estar por debajo del que no fuma. Por eso lo digo, que haya un equilibrio entre el fumador y el no fumador, porque tanto derecho tiene a fumar como uno tiene a no fumar. Ayer mismo se firmó en Plasencia ya por fin el convenio entre la Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura para la puesta en marcha del proyecto Mosaico en los 19 pueblos de la Vera y también en Valdeíñigo. Es un proyecto esperado y que básicamente va a intentar prevenir los incendios en la comarca de la Vera. ¿Qué valoración haces, Fermín? Pues la verdad es que buena porque falta hace, sobre todo con el verano que llevamos, ¿no?, el proyecto Mosaico, pero yo agradezco que se haya firmado ese convenio, que se vaya a realizar,
porque la verdad que va a venir bastante bien, pero ya añadiría que nos levantara las normas urbanísticas, porque si nos levantaran las normas urbanísticas posiblemente hubiera menos incendios, porque esas fincas que están abandonadas, que se están dejando sin desbrozar y sin limpiar, si tuviéramos una segunda residencia condicionada a muchas cosas, pues lo mismo esas fincas estuvieran limpias y estuvieran más cuidadas. Fermín, tú eres secretario de la Red de Cooperación de las Rutas de Carlos V. Habéis tenido también la 5ª asamblea esta semana en San Vicente de la Barquera. Sí. Cuéntanos los puntos fundamentales que habéis tratado. Bueno, pues los puntos fundamentales han sido los proyectos que se han ido trabajando durante toda esta legislatura, durante todo este tiempo, y luego renovar la Junta Directiva, que fue entre comillas, un poquito más importante, que quedó prácticamente igual que estaba, excepto el presidente, que en vez de ser Miguel Ángel, ahora va a ser Alberto de Valdastilla, de Valladolid. Por lo demás, sí quedamos, toda la Junta Directiva quedó conforme estaba. Pero vamos, temas para atrás, bueno, prácticamente fueron esos, los proyectos que han salido, donde hemos ido trabajando y la Junta Directiva. Bueno, y podemos adelantar también la fecha de la llegada de Carlos V a Jarandilla, 2025. Pues sí, pues hablando ahora con la Concejala de Cultura, será el día 8, el día 8 de noviembre. El 8 de noviembre esperamos de nuevo a Carlos V en Jarandilla de la Vera. La verdad es que animaría que, bueno, después de ver la participación que ha habido en San Vicente de la Barquera, que ha sido impresionante, pues animaría a la gente que siguiera participando, porque la verdad es que es digno de ver, ¿no? Digno de ver y un trabajo que agradezco a las amas de casa y a todos los que participan, que cada vez está creciendo, y eso es lo que animaría a que siguiéramos creciendo, porque la verdad que donde en todos los sitios, yo que me recorro media España y medio mundo, porque Carlos V, como estuvo en medio mundo, las recreaciones que se hacen cada vez son más importantes. Sí, la verdad es que la profesionalización que ha alcanzado este proyecto es impresionante. Vamos a hablar por último, si te parece, Fermín, de Adicover, porque también eres presidente de la... Local. ¿Perdón? ¿Del Grupo de Acción Local? Del Grupo de Acción, sí, del Grupo de Acción Local de Adicover. Y se retrasa la puesta en marcha de la próxima convocatoria de fondos europeos. Se ha retrasado la convocatoria porque ha habido grupos que van un poquito con atraso, que no han invertido el programa que teníamos ahora encima de la mesa. Adicover siempre está por encima, y no porque sea yo el presidente, y siempre está por encima de muchos grupos, y hay grupos que, claro, y hay comarcas que no se invierte como se está invirtiendo aquí en la comarca de la Vera, que siempre lo he defendido, que si la comarca de la Vera hay más proyectos, pues que el dinero que nos vayan a dar nosotros que sea un poquito mayor, porque la verdad es que hay algunos grupos que tienen que estar devolviendo. Nosotros, por suerte, hay muchísima gente que está esperando ya a presentar sus proyectos para ejecutarlos, pero estamos atados porque no depende de nosotros. Nosotros tendremos una reunión la semana que viene para presentar ya, porque ya se ha cerrado el proyecto el convenio que teníamos ya se ha cerrado, y ahora lo que se va a presentar va a ser el siguiente, y ese estamos esperando a que la Junta nos diga ya, nos dé vara libre para poder empezar a trabajar sobre eso, sobre el dinero que nos van a dar y sobre las ayudas que van a recibir la gente que quiera presentar proyectos para planificarse y para quedarse aquí en la comarca de la Vera. Gracias, Fermín, como siempre. Nada, un abrazo a todos.